La acción de mi perro me llevó a replantear todo lo que creía saber sobre él. Me llamo Isabela. Soy como un susurro de viento cálido, dulce, libre y un poco salvaje. Mi cuerpo se mueve con una elegancia natural, como si cada paso contara un secreto. A veces intento cambiar, reinventarme, pero algo dentro de mí siempre regresa a este ser auténtico que no necesita permiso para brillar. Mi cabello, largo y oscuro como la noche, cae en ondas indisciplinadas sobre mi espalda, enredándose en mis sueños y en las miradas que sin querer lo atraigo. Prefiero usar gafas la mayor parte del día, ya que los lentes de contacto suelen irritarme los ojos, aunque no me molesta. Creo que se podría afirmar que soy alguien que se adapta fácilmente a diferentes entornos. No cambio de opinión y me siento tranquilo al respecto. Quiero que tengas presente mi presencia en tu mente mientras permanecía en ese lugar durante la noche. Con unas zapatillas desgastadas y un vestido viejo, el cabello recogido en un desordenado moño, sin una pizca de maquillaje, me encontraba solo yo. Solo él y yo. El individuo se llama Bruno. Mi canino. Un cruce de aves alemanas con los ojos más sombríos que hayas presenciado. A sus 8 años de edad, se le ve más crecido, aunque aún se comporta como un cachorro cuando se emociona. Hemos compartido cada momento. El reposo transforma esos instantes en los que el mundo parece inmenso y tú te percibes diminuta. Bruno es mi apoyo inquebrantable, mi pilar. Siempre he mantenido esa creencia, hasta anoche. ¿Has experimentado alguna vez un instante en el que el mundo se transforma por completo? Cuando algo ocurre y desbarata todas tus creencias de repente, te encuentras en medio de la nada, preguntándote qué rayos pasó. Ahí me encontraba. En la oscuridad de la noche, me encontraba en los bosques que se extienden detrás de mi hogar, observando a Bruno como si fuera un completo desconocido. El silencio en los bosques no transmitía calma. Se trataba de un silencio que provocaba que tu piel resplandeciera como si el universo estuviera conteniendo el aliento. La luz plateada de la luna casi lo confundió entre los árboles, mientras mi linterna comenzaba a iluminar. Mis dientes rodeaban el objeto y me di cuenta de que solo eran las pilas. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que mis manos no se movían por esa razón. Bruno se encontraba a poca distancia frente a mí, atento a los sonidos, con el cuerpo rígido. Aunque no elevaba la voz, la manera en que dirigía la mirada hacia los árboles provocó un nudo en mi estómago. No se trataba de la curiosidad entretenida que había presenciado en repetidas ocasiones. Esto resultó ser algo inusual. Daba la impresión de que estaba aguardando, observando con atención. Máximo. Al pronunciar, mi voz se quebró ligeramente. «Acércate, joven». Permaneció inmóvil. No mostró señales de escuchar, algo que suele hacer habitualmente. Permaneció allí, gélido, semejante a una escultura envuelta en penumbra y melena. Se abrió mi pecho. «Máximo». Volví a llamar con más intensidad en esta ocasión. Todavía no ha ocurrido nada. Fue la última ocasión en la que lo presencié. El pelo de ella. Permanecía inmóvil. Bruno solía jugar con su cabello mientras conversaba con él, incluso cuando perdía la concentración. Sin embargo, en este momento, se encontraba en calma, muy estricto. Me acerqué un poco más, pisando las hojas que crujían bajo mis botas, y él emitió un leve sonido. «Que no sea yo, señor, que no sea yo, sino lo que sea digno de tu mirada». Noté un cambio en mi respiración. No logré visualizar nada. Sin embargo, Bruno tenía la capacidad de hacerlo. Siempre observaba cosas antes que yo. «Bruno, acércate». Hice sonar mi voz con fuerza. «Regresemos al interior. Aquí hace un frío tremendo». Permaneció inmóvil. En ese momento una idea me sorprendió.
Un pensamiento absurdo e irracional que no logré sacar de mi mente. ¿Y si él decide no regresar a mi lado? Parece absurdo, lo sé. Este can es de mi propiedad. Mi gran compañero. ¿Cuál es la razón de su ausencia? Sin embargo, en ese instante, mientras me encontraba en la penumbra, experimenté un temor compartido, como si se desvaneciera. Sentía como si algo me arrancara de mi interior y era impotente para evitarlo. Al despertar, mis pies se encontraron con el contraste de la tierra fría y tibia. Con delicadeza, susurré a Bruno, mi voz temblorosa. «Claro que sí». Al fin dirigió de nuevo su mirada hacia mí. En ese momento tuvo la certeza de que algo no iba bien. Su mirada ya no era la misma. Su tono era más sombrío. Aumento de las temperaturas bajas. Aunque seguía siendo Bruno, ya no era el mismo. No logro encontrar las palabras para describirlo, pero tuve la sensación de contemplar una faceta de su ser que desconocía por completo. Había una sección del texto que me resultaba confusa. Mientras sostenía mi mano, mi corazón latía con fuerza. «Acércate, joven». Traté de mantener mi tono de voz firme al expresarle. Salió corriendo brevemente y después avanzó en mi dirección. Experimenté un breve momento de felicidad que se desvaneció rápidamente. En el momento preciso en que me alcanzó, fue cuando percibí el sonido. Un ruido. Delicado, pero imborrable. Un sonido proveniente de los bosques a mis espaldas. Bruno alzó la mirada y su rugido se intensificó, su figura semejante a la de una espada. Me lastimé la boca. Tenía el deseo de voltear para observar lo que se encontraba allí, pero me era imposible. Mi corazón latía en mi pecho mientras el frío me envolvía. Después, Bruno realizó una acción completamente inédita a mis ojos. Algo que me heló la sangre. Se encontraba justo delante de mí. Bruno siempre contaba con protección, por supuesto, pero esta vez era algo nuevo. Ese sonido no era el alegre ruido que hacía el hombre de los regalos, ni la forma en que me rodeaba con sus brazos en un bosque desordenado durante nuestros paseos. Esto fue en los albores del tiempo, guiado por el instinto. En ese momento me percaté de que lo que se encontraba allí no solo me generaba miedo, también le generaba miedo a él. No tenía intención de voltearme. Todo mi ser se oponía rotundamente. Sin embargo, en esta ocasión el sonido se intensificó, como si algo estuviera aproximándose. Sentí un nudo en la garganta mientras sujetaba con fuerza la lámpara, mis brazos pálidos. Bruno permaneció inmóvil frente a mí. El sonido apenas perceptible se deslizaba suavemente por el ambiente. «Bruno, por favor, no te vayas». Derramé lágrimas, sin tener certeza de si lo hacía por él o por mí misma. Después de inhalar con fuerza, me obligué a volver la vista hacia mí mismo. La luz de mi lámpara parpadeaba, iluminando la oscuridad. Sin embargo, no se encontraba nada. Nada más que árboles. Las ramas se balanceaban suavemente con la brisa, sin actividad física ni mirada resplandeciente. No había razón que justificara los fuertes latidos de mi corazón, que resonaban como un tambor en mi pecho. Sin embargo, Bruno no adquirió el artículo. Mantuvo la tensión y continuó expresando su voz en voz alta. Los músculos de él se contrajeron mientras sus ojos se sellaron enfocándose en un lugar más remoto del bosque. Observé hacia donde él miraba, sin embargo solo lograba distinguir oscuridad. Expresé, tratando de mantener mi tono de voz estable. «Es hora de volver. Bruno, apresúrate, entremos ya». Me aproximé levemente a su collar, pero él permaneció inmóvil. Observé cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente y, por un instante, consideré que tal vez iba a soltar un grito. Sin embargo, giró su rostro hacia mí para dirigirme la mirada. Con solo echar un breve vistazo, quedé completamente abrumado.
Lo que observé en su mirada no era temor. Había algo adicional, algo que no tenía la capacidad de mencionar. Mi pulso recibió un golpe fuerte. «Por favor, Bruno», solicité un favor. «Detente». Después, sin poder evitarlo, se dirigió el arma hacia sí mismo. ¡Qué rápido ha ocurrido todo! De repente, se encontraba frente a mí, y al instante siguiente, se vislumbraba una combinación de pelo y fuerza, abriéndose paso entre los árboles como si persiguiera algo. «¡Hola, Bruno!». Lancé un grito que resonó en la oscuridad de la noche. Me aproximé a él, con mis pies hundiéndose entre las raíces y las piedras, la linterna tintineando en mi mano. A pesar de sentir una sensación de ardor en el pecho al respirar, seguí adelante. «Fue imposible». «Bruno, regresa, por favor». Continuó corriendo mientras la luz del sol se filtraba entre las ramas de los árboles, pero él demostraba ser veloz. «Está muy distante». Fui testigo de su caída a lo largo de mi espalda, percibiendo cómo el ruido se intensificaba con cada paso que daba. «Claro que sí». Me sobresalté. Lágrimas brotaron de mis ojos. «Le ruego que no se vaya». Después de eso, en ese preciso momento, cesó el sonido. Me aproximé a un corte de luz, sintiendo cómo mi respiración se convertía en un murmullo agudo. Los árboles volvieron a sumirse en el silencio, aunque esta vez la atmósfera no era simplemente angustiosa. La situación resultaba agobiante. «¡Bruno!». Lo llamé con mi voz resonando. «No contestes». En todas direcciones lancé el apagón, sintiendo cómo mi corazón golpeaba en mi pecho. «¡Hola, Bruno!». En esta ocasión, mis lágrimas brotaron con mayor intensidad. Todavía no ha sucedido nada. Al dar un paso inesperado, noté cómo mis pies parecían congelarse de repente. Una vez más, la luz se desprendió de las ramas de los árboles. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas, cálidas y rápidas, sin importarme. Lo único que me preocupaba era hallarlo. «Por favor, Bruno». Derramé lágrimas hasta que mi voz se quebró. Después, lo escuché. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Pausado, lejano, sin embargo, sorpresivo. Al llegar, me dirigí hacia el sonido, donde una luz brillante danzaba en medio de mi malestar. Los árboles se entrelazaron mientras el suelo parecía dar vueltas debajo de mis pies. Sin embargo, seguí adelante. Imposible para mí. Nuevamente resonó el grito, esta vez más próximo, y mi corazón se estremeció. Decidí irme. Lágrimas brotaron mientras avanzaba por el camino, pero me contuve justo a tiempo. Mientras me adentraba entre los árboles durante una breve excursión, lo divisé. Bruno se encontraba en ese lugar, con la espalda vuelta hacia mí, y su postura tensa. Dejó de alzar la voz y se limitaba a observar algo a lo lejos. Observé hacia donde él estaba mirando y sentí un vacío en el estómago. En ese lugar no se encontraba absolutamente nada. No había nada visible de todas formas. Solo la luz de la luna, vacía, vacía, vacía. «Hola, Bruno». Me acerqué con delicadeza mientras hablaba en voz baja. «¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué observas?». Permaneció inmóvil y no me identificó. Toda su atención se centraba en lo que tenía delante. Su cuerpo seguía inmóvil como una roca. Mientras caminaba junto a él, mis piernas se movían rítmicamente y mi corazón latía con tanta fuerza que me causaba dolor. «Tranquilo, Bruno. Todo está bajo control». Derramé lágrimas, sin tener certeza de si yo misma lo creía. Después, en el momento en que logré tocarlo, soltó un grito agudo y penetrante. Me aproximé, a punto de tropezar con el resplandor luminoso. «Bruno, detente, por favor». Me inscribí. Mi voz estaba en movimiento. Sin embargo, él continuó sin detenerse. Avanzó un paso, seguido por otro, moviéndose con calma y precisión, como si estuviera observando algo. «Detente, Bruno, por favor».
Con un miedo profundo en mi corazón, le expresé: «Regresa inmediatamente». Hizo una pausa, con sus oídos ligeramente atentos, sin girarse. Después, realizó una acción que me dejó desanimado. Observé por encima de su hombro, y por un instante fugaz, lo divisé una vez más. La sombra en su mirada. Posteriormente, partió, perdiéndose entre la vegetación como una silueta. Me encontraba en ese lugar, sintiendo el frío mientras sostenía la luz en mis manos. Tenía el impulso de ir tras él, de llamar su nombre sin descanso, pero mis pies permanecían inmóviles. Porque en su interior tenía plena conciencia. Lo que Bruno perseguía no era algo que pudiera evitar. El bosque me elevaba en el aire. Era capaz de percibirlo. A medida que avanzaba, los árboles se alzaban, sus ramas más frondosas, observándome con intensidad. A pesar del dolor en mis pies, continuaba avanzando, tropezando con las raíces y las piedras, aferrándome a la luz como si fuera mi única conexión con el mundo conocido. Mi garganta ardió al gritar su nombre, pero Bruno se marchó. Detenía su paso constantemente para prestar atención al sonido de sus pisadas entre los árboles, a sus gritos o cualquier otro ruido que percibiera. Sin embargo, lo único que pude escuchar fue la brisa susurrando entre las ramas, empapándome. «Máximo». Volví a gritar. Mi voz se sumergió aún más. Sabía que era inútil, pero no podía detenerse. ¿Acaso resultó lesionado él? ¿Acaso se encontraba él con miedo? Imagínate si él se hubiera extraviado aquí eternamente. Mis ojos se nublaron por las lágrimas y las sequé con desesperación. Me dije en voz alta que esto no era real. Esto no se está llevando a cabo. ¿Regresará? Siempre regresa. Sin embargo, en esta ocasión la percepción fue única. Experimenté una sensación intensa en mi cuello, la cual indicaba que algo había sido alterado por el miedo. Perdí la noción del tiempo mientras caminaba. ¿Podrías indicarme la duración en minutos y en horas, por favor? En la penumbra, el transcurrir del tiempo parecía carecer de significado. Una vez más, la bombilla se fundió y la aplasté con la palma de mi mano, maldiciendo en voz baja. Mis pasos eran pesados. Cada crujido bajo mis botas era un eco de mi miedo. No podía dejar de pensar en Bruno, en sus ojos, en la sombra que había visto en ellos. «¿Dónde estás?» Component Placement, susurré al vacío, mi voz casi inaudible. Entonces, un destello. Algo pequeño, entre las ramas. Un leve movimiento que apenas perturbó el aire quieto. Corrí hacia allí, tropezando, raspándome las rodillas sin importarme el dolor. Y lo vi. Bruno estaba acurrucado al pie de un árbol caído. Su cuerpo temblaba de cansancio y miedo. Me arrodillé a su lado, temiendo tocarlo, temiendo romper la frágil barrera que aún nos unía. «Bruno», susurré, con la voz quebrada. «Estoy aquí». Ya pasó. Él levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con un destello que reconocí. Confianza. Con un suspiro que parecía venir de lo más profundo de su alma, se acercó y apoyó su frente contra mi pecho. Lo rodeé con los brazos, sintiendo su calor, su vida. Lloré. Lloré por el miedo, por la soledad, por la terrible posibilidad de perderlo. Pero también lloré de alivio. Él estaba conmigo. Aún éramos uno. Caminamos de regreso a casa lentamente, bajo el manto plateado de la luna. Bruno caminaba pegado a mi pierna, como si temiera que, si se alejaba un solo paso, todo volvería a desmoronarse. Cuando cruzamos la puerta de casa, el mundo pareció exhalar de nuevo. El calor del hogar nos envolvió como un abrazo, y supe que estábamos a salvo. Esa noche, mientras Bruno dormía profundamente a mis pies, comprendí algo que antes solo creía entender. El amor verdadero no es la ausencia de miedo. Es quedarse, aun cuando el miedo amenaza con desgarrarlo todo. Es confiar,
aun cuando el mundo parece haberse vuelto irreconocible. Bruno no era solo mi compañero. Era el recordatorio vivo de que incluso en la oscuridad más profunda, el amor encuentra la manera de regresar a casa.